51, versículo del 1 al 12. Espero que los que están en YouTube me puedan estar escuchando bien. Voy a leer entonces el Salmo 51, versículo del 1 a el 12. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teñido por puro en tu juicio. He aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Y sí, esta tarde una vez más le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que están siguiéndonos a través de YouTube y a través de Facebook. Esperamos que esta palabra de hoy sea de gran bendición en todos y cada uno de vuestros hogares. Y también damos la bienvenida a una hermana nueva que ha venido. ¿Cuál es su nombre? Nancy. ¿Sí? ¿De qué parte? De Perú. Qué bien, bienvenida desde Perú, Nancy. Sí, damos un aplauso de bienvenida a ella. Sí, a pesar de que estamos en esta pandemia y en este confinamiento espiritual, no podemos nosotros dejar de congregarnos, porque es a través de la fe que nosotros estamos aquí. Amén. Sí, el título de esta tarde que le he puesto es asintomáticos. Asintomáticos. Esa palabra está muy de moda hoy en día, aquí en este año 2020, asintomáticos. Pero realmente, ¿de qué somos asintomáticos? ¿O cómo estamos nosotros mostrando esa falta de síntomas? ¿No? La palabra asintomáticos significa que no tiene síntomas, ¿sí? Entonces, ¿síntomas de qué nos falta a nosotros? Porque si no tenemos síntomas de COVID-19 hoy, ¿síntomas de qué necesitamos tener hoy? Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu Santo. Sí, el COVID-19 o este coronavirus o esta familia de coronavirus nos muestran en estos días muchos casos de personas que han sido infectadas, que han sido en estos días hospitalizadas por presentar estos síntomas del COVID-19. Yo tengo aquí una lista de los síntomas del COVID-19 según su grado, desde los que son asintomáticos. Dice aquí que puede tener el COVID-19 y los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca y cansancio. ¿Sí? Fiebre, tos seca y cansancio. Ahora, ¿quién en estos días, por cambio de clima, no tiene alguna fiebre leve, alguna tos seca y un cansancio? Eso no lo manda a alguien al hospital, ¿sí? Pero hay otros síntomas que son menos comunes, como los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos, de las manos y de los pies. Y estos sí son síntomas que hay que preocuparse. Son síntomas que ya nos indican hay que ir al hospital. Ya no es que se toma una aspirina o
que toma una de esas pastillas antigripales o se toma un té caliente o un té aquí que usamos en Corea de ginseng, bien caliente con bastante limón y jengibre, ¿sí? Eso ya no ayuda, hay que ir al hospital. Ahora, hay otros síntomas que son graves, como está aquí en la lista. Dificultad de respirar o sensación de falta de aire, dolor de presión de pecho e incapacidad de hablar o moverse. Si ya llega a este nivel, obviamente, o pide la ambulancia o ya se queda simplemente a esperar a que el Señor lo recoja, ¿sí? Porque ya está en el último nivel y tiene que realmente ser atendido sí o sí. Sí. En estos días de pandemia, en estos días del COVID-19, realmente hay muchos que, a pesar de que tienen síntomas graves, no han tenido la oportunidad de ir a un hospital. Y aún yendo al hospital no les han atendido por falta de cupo, por falta de personal, por falta de medicamento, por falta de atención. Y los han dejado allí, regresar a su casa, sin un respirador, sin nada, y a simplemente esperar la hora final, allí en su lecho de su hogar. Y es triste ver cómo en estos 6 meses, ya este es el último domingo de junio, y hasta la fecha son miles de personas que han fallecido en todo el mundo por falta de una atención médica, por falta de un medicamento que, como algunos dicen, que ya ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que sí, que esta pastilla común que costaba unos 10 pesos podía salvar a una persona que estaba en estado grave. Si bien estas pastillas no sirven para los que están con síntomas leves, pero para los que están con síntomas graves podía haberles salvado la vida. Y eso es algo que realmente me hace hervir la sangre, porque con solo 10 pesos podrían haberse salvado muchas vidas en Latinoamérica. Sin embargo, hoy yo quiero hablar no de los síntomas del COVID-19 o de los asintomáticos del COVID-19, porque esos están por todos lados hoy en día. Como vemos las noticias, están yendo a todos sitios sin mascarilla, están yendo a todos sitios sin lavarse las manos, sin las precauciones primarias en estos tiempos, y no solamente aquí en Corea, sino más aún o peor, podríamos decir, en el resto del mundo. Noticias de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, es que las playas están así colmadas de gente sin ninguna precaución. Y realmente después de que estas masas de demostraciones por causa de este afroamericano Floyd, que fue asesinado por un oficial, o mejor, dejado morir por un oficial, mejor dicho, no fue asesinado, fue dejado morir por asfixia. Estas aglomeraciones de personas en todo el mundo han mostrado muchos asintomáticos, que hay mucha gente, especialmente joven, que tienen el virus, pero que no muestran ningún síntoma, son asintomáticos. Y quizás los medios de comunicación tendrían que mostrar un poco más a los jóvenes afectados de este COVID-19 y no solamente a los viejitos. También las noticias dicen últimamente que hasta los niños ahora en España también están mostrando síntomas del COVID-19. Así que no se puede jactar nadie de que tiene una inmunidad de esta serie de coronavirus, porque ya pasó el ébola o el SARS o el MERS, porque como dicen los doctores y científicos, este COVID-19 es un virus nuevo. No es igual que el MERS, no es igual que el SARS, no es igual que el ébola, es uno de la familia del corona, pero no es el mismo virus. Así que los que piensan que ya tienen inmunidad por los virus anteriores se están engañando a sí mismos. Así que todos tenemos que tomar todas las precauciones hasta que
tengamos una vacuna a la mano, hasta que tengamos ya públicamente la cura a este coronavirus y podamos convivir con este virus, pero con una inmunidad en nuestro cuerpo de poder resistir y simplemente tener unos síntomas leves de estos virus que entran a nuestro cuerpo. Así que, ¿de qué entonces nosotros tenemos que sentir síntomas? Yo quiero hablarles de los asintomáticos espirituales, de aquellos que no sienten ningún síntoma a pesar de que tienen este virus de la primera pandemia que existió en el mundo. Estoy hablando de la primera pandemia que infectó al mundo entero. Es el pecado de Adán y Eva. El pecado original que fue la primera pandemia que causó muerte y millones de muertes hasta el día de hoy. Y para eso nadie puede jactarse de que es asintomático. Porque si alguien dice que es asintomático del pecado, entonces esa persona no es hijo de Dios. Existen diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del Dios, cuando pecan, ellos tienen síntomas de suciedad, se sienten sucios. Si alguna persona no tiene este síntoma, no se siente sucio de estar conviviendo o teniendo el pecado dentro de su cuerpo, de su alma, de su mente, entonces tiene que revisar su fe. Si alguno tiene temor a ser castigado por su pecado, quizás esa persona todavía no es salvo. Simplemente tiene un temor al castigo, no conoce la salvación. Si alguna persona peca y su pecado no le hace sentir sucio, no le hace sentir impuro, es porque quizás todavía no tiene al Espíritu Santo. Los hijos de Dios cuando pecan, no solamente lloran por sus pecados, sino lloran porque sienten que han afrentado a Dios, que han quebrantado el corazón de Dios. Ellos no lloran por su pecado, lloran porque ellos han ofendido a Dios. Ellos lloran porque han quebrado y quebrantado ese pacto y ese corazón de Dios. Dios sabe cuando sus hijos pecan y se sienten. Yo sé cuando mis hijos me mienten, yo sé cuando mis hijos me desobedecen. A veces yo les castigo, pero ellos no se dan cuenta el dolor que un padre tiene cuando ven que sus hijos son desobedientes, son mentirosos, pecan. Lo mismo, el corazón del padre se siente cuando uno de sus hijos de Dios, pecan. Y nosotros tenemos que sentir lo que siente el Padre cuando pecamos nosotros. Pero realmente estamos siendo asintomáticos de la presencia del Espíritu Santo, o solamente estamos siendo asintomáticos de el pecado que mora en nosotros. Por otro lado, los hijos del diablo, cuando pecan, su pecado no le molesta. Son asintomáticos. No tienen dificultad para pecar. Pedro los dice así en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Sí, los que disfrutan del pecado, ellos no se sienten sucios del pecado. Ellos no se sienten impuros porque no conocen la pureza de la presencia y la comunión que hay en Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Los hijos del diablo, ellos excusan sus pecados. Esto ocurrió desde la primera pandemia espiritual. Génesis 3, 12, 13 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo,
la serpiente me engañó y yo comí. Desde el inicio de esta pandemia de pecado en el mundo, el hombre sigue echando la culpa a los demás. No mira su culpabilidad, no se siente culpable, excusa su pecado. Como Adán, que le excusó que la mujer que Dios le dio, esa compañera idónea que Dios le dio para que él no esté solo, porque no era bueno que el hombre esté solo, ahora él está diciendo que esta mujer le dio de comer. No que él, su decisión, su autodeterminación de desobedecer a Dios fue lo que causó el pecado. La mujer también dijo, la serpiente me engañó y comí. No asumió su responsabilidad, que ella deseaba ser como Dios, que ella deseaba alcanzar sabiduría, y Adán también. Y por eso los dos, ellos excusaron su pecado, excusaron su tendencia de querer ser independientes, de que ser como Dios y conocer el bien y el mal sin necesidad de buscar a Dios. Lo peor fue que el hombre le dijo a Dios, la mujer, la compañera o el compañero que tú me diste. En otras palabras, le está echando la culpa a Dios. Le está echando la culpa a Dios por haberle dado esta ayuda idónea. Así que Dios tiene la culpa de que el hombre peque. Y hasta allí llega hoy en día en nuestra sociedad muchas personas que no reconocen su pecado y excusan, ese pecado que cometen. Ellos son asintomáticos del pecado. Si vamos al trasfondo de la lectura de este Salmo 51 que hemos leído esta tarde, tenemos que ir al libro de 2 Samuel, el capítulo 11. Y dice ahí los primeros versículos, del 2 al 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. David, él en ese tiempo, como todos los reyes de aquí, de Canaán, tenían que salir a pelear. David todavía no era tan viejo para decir que tenía que retirarse. Pero después de un tiempo de pelear con los reyes de los filisteos y los cananeos, él decidió regresar a su palacio, mientras sus soldados estaban allí peleando las batallas por Israel. Y cuando él regresó a descansar a su palacio, mientras sus soldados, sus generales estaban allí batallando en la frontera, un día, dice, sucedió al atardecer que vio a una mujer. Y esta mujer estaba bañándose en la azotea de su casa. Y como era muy hermosa, David fue tentado a traerla a su casa y adulterar con esta mujer. Esta mujer tenía un esposo, un heteo, no era israelita, era uno de los pueblos que se habían asimilado o se habían unido al pueblo de Israel y siguiendo las costumbres y siguiendo la fe del pueblo de Israel, estaban sirviendo al ejército de David. Y David no tuvo reparo de llegarse a su mujer y después de llegarse a su mujer, traer a este hombre, porque ella había salido embarazada, para que se acueste con su esposa y ocultar el pecado de esta concepción de este niño que había sido concebido en pecado y echarle la culpa ahora de que ese embarazo se debía a que el esposo había regresado de la guerra. Pero sin embargo, este soldado Urías, en vez de ir a su casa y acostarse con su esposa, se quedó en el palacio a dormir con los otros soldados de la guardia. Y David, al ver que este hombre tenía más moral que el mismo rey,
él decidió mandar una carta a su general diciéndole que ponga a Urías enfrente de la batalla, en los más recios, sabiendo que quizás no era un soldado de fuerzas especiales, muy entrenado. Sin embargo, allí lo puso delante de la batalla y donde fue recio el combate. Luego, el general de David mandó una carta en respuesta diciendo que ellos salieron a combatir a los filisteos, a los reyes de los cananeos. Sin embargo, la batalla se volvió fuerte y al retirarse dejaron atrás a Urías, el cual él pereció en el combate. Y David, sin ningún remordimiento, le dijo a su general: no tengas temor, ni te descorazones por haber hecho eso, porque los soldados caen y en la batalla siempre hay personas que no sobreviven. Sin ningún reparo, él, sin ningún remordimiento, siguió su vida adelante, trajo a Betsabé a su palacio y después del luto la hizo su mujer para poder cuidar de ese bebé del cual había sido concebido en adulterio. Cuando pasó un tiempo y ya el embarazo se hacía notorio y se dieron cuenta muchas personas de que este bebé que tenía esta mujer de Urías en su vientre no era del esposo que había sido muerto en batalla, las sospechas, los rumores quizás comenzaron a pasear por el palacio. ¿Quiénes lo sabían? Lo sabían los guardaespaldas, los soldados de la guardia. Pero a pesar de que estos callaron quizás, porque la Biblia no nos da luz de esto, había alguien que sí sabía todo. Dios. Dios sabía lo que David había hecho y mandó al profeta Natán para confrontar el pecado de David. Y David, contándole una historia, quizás como de niños, hizo que David, él reconociera su pecado. Natán se presentó ante el rey David y dijo: rey, yo tengo un asunto que quiero que con tu sabiduría tú lo juzgues. ¿Cuál es el asunto?, decía David. Aconteció que había un campesino, un labrador, que tenía una ovejita que la cuidaba como su propia hija, la daba de comer, dormía con ella, vivía con ella y la cuidaba desde muy pequeña hasta tiempo de que su vecino, un hombre millonario, una persona rica que tenía muchas ovejas en su ganado, al llegar un visitante a su casa de lejos, le ofreció una cena y en vez de matar a una de las ovejas de su corral, tomó esta pequeña ovejita de este pobre campesino y la ofreció a su amigo que había venido de visita de muy lejos. Di, rey, ¿qué debemos hacer con esto? David, al escuchar esta historia, se enfureció, porque todos los que pecan, ellos son muy rápidos para juzgar a los demás, porque al juzgar a los demás se están juzgando a sí mismos. Y David se enfureció y dijo: de cierto vive Dios que este hombre es digno de muerte y tiene que reparar 4 veces más lo que ha hecho. Y Natán, con sangre fría, sabiendo que su cabeza podía rodar al decir esto, le dijo a David: tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Porque habiendo tenido muchas mujeres, concubinas en su palacio, y teniendo todas las cosas que Dios le había bendecido en ese tiempo, David prefirió tomar a esta ovejita que era la mujer de Urías y hacerla su mujer y encima matar al esposo en la batalla. Dios lo sabía todo. Dios no es asintomático del pecado de sus hijos y de su pueblo. Dios se duele.
Dios se siente que la inmundicia que entra en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, que es su iglesia, Dios tiene que salir de allí porque la presencia del Espíritu, la santidad de Dios no puede permanecer dentro de un cuerpo, de un templo del Espíritu Santo inmundo y sucio por el pecado. Hoy en día hay muchos como David, especialmente en Latinoamérica, donde ya se ha perdido todo pudor. Muchos caen en la misma tentación de David, sin embargo, ellos hacen este tipo de excusas como les voy a mostrar aquí. Pueden decir, bueno, mi esposo o mi esposa no me estaba dando el amor que me merezco. Otros dicen en Latinoamérica, se estaba bañando donde no debía. O pueden decir, se vestía muy provocativamente. O quizás esta otra, sí, tuve un momento de debilidad, pero Dios sabe que soy humano. ¿Se acuerdan? Muchos dicen esta palabra. Dios sabe que soy débil. Dios sabe que soy humano. Y así nos excusamos porque somos asintomáticos del pecado. Porque no nos sentimos sucios. Nuestra conciencia no nos acusa. Algo que nosotros tenemos que entender es que los creyentes, los cristianos, los verdaderos cristianos, tienen la capacidad de pecar a pesar de que Dios nos llama santos. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los creyentes también pecamos. Los creyentes, aunque somos salvos, no perdemos la capacidad de pecar. El pecado en un creyente o en un santo es una oportunidad inesperada y una debilidad no detectada. Ambas juntas desencadenan en el pecar. Santiago nos dice en su primer capítulo, versículo 13 al 15, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? De su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Así que nosotros dejamos que el pecado dé su fruto. David, él no pecó simplemente porque vio a Betsabé bañándose en el tejado de su casa. Él pecó cuando él dejó de pelear, dejando a los demás detrás y él decidiéndose tomar un descanso. Él pecó cuando, en vez de pasar en tiempo en comunión con el Espíritu, él prefirió simplemente contemplar su palacio, todas sus conquistas, y diciendo, bueno, yo tengo quien pelee por mí. Yo tengo quien haga las cosas por mí. Y cuando él pecó, al mirar a esta mujer desnuda, él simplemente no volteó, no huyó como José en el libro de Génesis, cuando estaba delante de la seducción de la mujer de Potifar. Él no tapó sus ojos, cerró sus ojos para no ver, sino que siguió mirando y contemplando y deseando y creando en su corazón ese deseo de pecar. Así que el pecado no viene así al instante. No es como dicen en Latinoamérica o en español, es que caí en el pecado, no. O es que caí en la tentación. No, es que uno no va caminando en la fe y me caí en el pecado. No. Nosotros vemos las señales, warning, cuidado, peligro, pero las ignoramos, las dejamos pasar.
Y cuando ya estamos ahí, al borde del precipicio, al abismo, ya no podemos desacelerar. Entonces, si los cristianos tienen la capacidad de pecar, si los creyentes también, a pesar de que son salvos, tienen la capacidad de pecar, ¿cuáles son las consecuencias entonces del pecado en una persona que cree? Porque ya sabemos que para los que no creen, simplemente es la muerte, el resultado de su pecado, y el infierno los está esperando. Pero para nosotros, ¿qué pecamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando un creyente peca, primero quebranta el corazón de Dios, quebranta el corazón del Padre. Cuando un creyente peca, no pierde la salvación, pero pierde el gozo de la salvación. Pierde el gozo de la salvación. Se lamenta por su pecado, se entristece por el pecado. Cuando un creyente peca, se siente sucio, impuro, inmundo, indeseado. Cuando un creyente peca, tiene una amargura en el espíritu. Como el rey Saúl, cuando el espíritu ya había salido de él, la envidia lo llenó de amargura. La envidia lo carcomía al punto de querer matar a David. Cuando un creyente peca, cierra su boca y sus labios. No puede adorar a Dios, ni tampoco predicar la palabra de Dios. David dijo aquí en el Salmo 51, verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él ya no podía alabar a Dios. Él ya no podía adorar a Dios. Él no podía predicar más el mensaje de Dios. Recuerden que David era un salmista. Él había compuesto muchos salmos, muchas canciones, pero ahora él no podía abrir sus labios, no podía adorar a Dios en alabanza. Él necesitaba el perdón, la reconciliación con Dios para poder abrir sus labios, para poder abrir su boca en alabanza. Cuando un creyente peca, va a ser perseguido y acusado por el diablo. Ustedes no saben lo que es eso. Es entrar en una depresión tremenda. Es entrar en una angustia espiritual que llega no solamente a su mente, a su alma, sino también a su cuerpo. Apocalipsis 12:10 dice que el diablo, él es el que acusa delante de Dios a nosotros de día y de noche. De día y de noche, el acusador, el diablo, está allí delante de Dios con su lista de pecados que sus hijos han hecho, acusándonos para que Dios nos castigue, para que Dios nos quite nuestros derechos, para que Dios nos quite nuestras bendiciones, para que Dios nos quite su espíritu. David, él estaba siendo consumido por el pecado. Dice otro salvo que le escribió, mis huesos se secaron. Mis huesos se secaban. Cuando una persona peca y no confiesa su pecado, primeramente su mente está acusándole. Para un creyente, mejor dicho, para un cristiano. Porque para los que son asintomáticos del pecado, ellos no sienten nada en su conciencia. No les remuerde la conciencia. Pero para un creyente que tiene el Espíritu Santo primeramente habla a él en su mente a través de la palabra, a través de las circunstancias. Y en su mente sabe que ha pecado. Pero luego al no querer confesar por su terquedad ese pecado toca su alma, su corazón, donde todos los sentimientos comienzan a encontrarse, comienzan a chocarse y comienza allí la depresión espiritual, la depresión emocional, la depresión corporal. Ya la gente no se para así con pecho en el aire, ya no se para recto, ya no sonríe, ya no se ve su rostro radiante, simplemente está lleno de amargura, resentimiento, y no contra los demás, contra sí mismo y a veces contra Dios. Pero como no puede acusar a Dios, como lo hizo Adán, acusa a los demás.
y se excusa de que su amargura es por causa de los demás, que su depresión es por causa de los demás y por que sus sentimientos son afectados por los demás. Lo peor es cuando esta persona ya no aguanta más y llega al punto del suicidio. ¿Por qué? Porque Satanás está allí acusando y diciendo, tú no eres digno. ¿Cómo vas a ir a adorar? ¿Cómo vas a ir a alabar? ¿Cómo vas a ir a predicar? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios? ¿Cómo te atreves a abrir la Biblia? ¿Cómo te atreves a ponerte de rodillas? ¿Crees que Dios te va a escuchar? ¿Crees que Dios te va a perdonar? Si has estado allí parrandeando, si has estado allí robando, si has estado allí adulterando, si has estado allí fornicando, si has estado allí pasando horas en pornografía, has estado allí en internet falsificando cosas y has estado allí con amigos que no son puros, que te han enseñado a estar en drogas, en alcohol, en juergas, en adulterios y fornicaciones y has estado allí sin arrepentirte de tus pecados. ¿Cómo te atreves a venir a la iglesia? ¿Cómo te atreves a abrir la palabra de Dios? ¿Cómo te atreves a venir delante de Dios y del Espíritu Santo? ¿No tienes temor de Dios? ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes conciencia? Así el acusador está en nuestra mente, en nuestra alma, acusándonos y persiguiéndonos. ¿Hasta qué? Hasta que decimos que Dios ya no nos ama, que Dios ya no nos va a perdonar, que Dios nunca más nos va a restaurar y nunca más nos va a dar de su espíritu. Pero sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de la promesa de Dios y Satanás lo sabe. Por eso Él no quiere que muchos vengan a la iglesia. Él no quiere que muchos escuchen la palabra. Él no quiere que muchos lean la Biblia. Él no quiere que muchos escuchen y pasen tiempo en oración. Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios es fiel, no nosotros. Dios es fiel y Él es justo, no nosotros. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, Dios es justo y Él puede perdonarnos. Él es todopoderoso. Lo primero que hace una persona infectada por el pecado es reconocer su pecado y confesarlo. Si una persona se siente asintomática del pecado, tiene que buscar nuevamente en la palabra de Dios esa receta, revisar sus síntomas, ver que en la palabra de Dios el Espíritu Santo, como un doctor que le hace una consulta, le va a decir, has pecado. Si parece que usted no entiende de esa medicina de Dios, no entiende esa receta, simplemente vaya a ese primer análisis, primer test, si tiene un síntoma de pecado o si es asintomático de pecado. Lea los 10 mandamientos, nada más, son 10 normas, 10 tests que le va a mostrar si usted es asintomático o no del pecado, si es usted asintomático o no de la presencia del Espíritu Santo, si es usted asintomático o no de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La confesión debe ser honesta y completa, no a medias. No es que voy a confesar estos pecados y estos no los voy a confesar. No voy a confesar esto, pero Dios sabe que soy humano y no voy a confesar los demás. No, tenemos que confesar todos nuestros pecados porque Él es fiel y justo de perdonarnos todos nuestros pecados. Toda nuestra maldad, dice, no una parte de nuestra maldad, toda maldad. Cuando tratamos de cubrir nuestros pecados, Dios los descubre. Pero cuando descubrimos nuestros pecados delante de Dios, Él los cubre con su sangre y con su gracia. Él los cubre con limpieza y con perdón. Eso es la gracia de Dios.
Eso es la gracia de Dios. David, él confesó su pecado porque ya no podía más. Ese pecado lo estaba llenando su mente de persecución, de acusación. Su corazón y sus sentimientos estaban confrontados. Ya no podía ser aquel cantor que alababa. Sus labios estaban cerrados. Su corazón no podía adorar a Dios. Él ya no podía tener esa alegría, ese gozo de la salvación. Y su cuerpo se estaba debilitando, se estaba enfermando. Hasta sus huesos ya estaban sintiendo el dolor. No era una enfermedad, no era un Parkinson, era el pecado que lo estaba consumiendo físicamente. Por eso él confiesa aquí desde el versículo 1 hasta el 6, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Realmente podemos confesar como confesó David sus pecados. Hay poder en la confesión. Hay poder en la confesión de los pecados. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, se activa la promesa de Dios. Se activa la promesa de Dios. ¿Cómo entonces vamos a sobreponernos de nuestro pecado, de haber caído? Simplemente 3 cosas que hay que recordar. Primero, no perder la confianza en Dios. Confíe que Dios le ama. A pesar de que Satanás le dice que usted no se merece más venir a la iglesia, que no se merece escuchar la palabra de Dios, que no se merece siquiera pedir a Dios que le escuche sus oraciones, nosotros podemos volver nuevamente a la misericordia y a las piedades de Dios. David lo dijo así en el versículo 1, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. David conocía la misericordia de Dios y conocía la piedad de Dios. La palabra misericordia aquí habla del amor de Dios. David conocía el amor de Dios. Y es el amor de Dios los que nos hace volver a Él. Volver nuevamente a esa relación íntima. Segundo, deje que el Espíritu Santo le contriste, le redarguya y le corrija. Deje el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu y Él es el que trabaja en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestro cuerpo. Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. David estaba triste hasta los huesos. Estaba triste hasta los huesos. Por eso él decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Él estaba desconsolado. Estaba triste hasta morir. Estaba en una depresión suicida. Él se quería quitar la vida. Ya no aguantaba más. Y este salmo es el clamor de desesperación diciendo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación o me muero. O me muero. Tercero, deje que Dios le limpie su corazón y deje que Dios le limpie la mancha de su alma. David dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Deje que Dios le lave, deje que Dios le limpie, deje que Dios le purifique. ¿Cómo puede hacer eso?
es que va a ser así mágicamente. No, tenemos la palabra del Espíritu Santo y tenemos que volver a la palabra de Dios, porque es la palabra, esa agua viva, la que nos limpia y nos purifica. El Salmo 119, versos 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Luego dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tu dicho, he memorizado, la he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Pero si dejamos de escuchar la palabra, si dejamos de memorizar la palabra, si dejamos de meditar la palabra, si dejamos de estudiarla y escucharla y leerla, entonces nada nos va a impedir de pecar contra Dios. Y nada va a limpiar nuestro camino, nuestro corazón, nuestra alma. Para terminar, David, él fue llamado por Dios un hombre conforme al corazón de Dios. David había adulterado, había mentido, había matado, había robado, había quebrantado los 10 mandamientos, y sin embargo Dios dice: un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto que cuando Salomón, él construyó el templo para adorar a Dios, esa casa, segunda casa diseñada de Dios, como lo dijimos la semana pasada, Dios le dijo a Salomón: anda rectamente como tu padre David anduvo rectamente delante de mí? Yo, que Salomón, le diría: Señor, ¿no leíste la Biblia? ¿No leíste que mi padre, él adulteró, él pecó, él mintió? ¿Cómo dices que ande yo recto como mi padre? ¿Cómo dices que David fue un hombre conforme al corazón de Dios si él hizo toda esta maldad? La respuesta está en que David confesó sus pecados. Confesó sus pecados. Porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan sucio que Dios no pueda limpiar. Pero solamente al que cree en el perdón de los pecados, al que cree en la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la persona que puede recibir la gracia y el perdón de los pecados. ¿Qué limpia nuestros pecados? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué limpia nuestro pecado? ¿Qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué nos puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. No hay otro raudal en que nosotros podamos volver sino en la sangre de Cristo Jesús. Pero realmente nos sentimos sucios por el pecado, nos sentimos inmundos por el pecado, o somos asintomáticos. Jesucristo vino a este mundo para demostrar la gracia de Dios, el amor de Dios, y para perdonarnos, redimirnos con su sangre nuestros pecados. Para todos los que son asintomáticos del pecado, Jesús, a través de su Espíritu,
está aquí para dar sanidad. Y para los que están allí en su casa también, mirándonos a través de internet. Jesús está aquí, a través de su Espíritu, el Espíritu de Jesús, para darnos sanidad, para hacernos sentir nuevamente nuestros pecados. Para eso vino al mundo. El profeta Isaías, él profetizó la venida de el Mesías, el Cristo. La palabra Mesías en el hebreo significa Cristo en el griego, que significa el ungido. Jesús era el ungido que había venido para sanar, para perdonar, para limpiar. Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Para esto vino Jesús. Cuando los discípulos de Juan el Bautista decían, Señor, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otros? Jesús les respondió, dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esto es lo que ha hecho Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora yo quiero volver a esta pregunta a usted. ¿Qué ha hecho Jesús por su vida? ¿Qué ha hecho Jesús por usted? Si usted es realmente un creyente, es asintomático de la presencia y la gracia de Dios, o siente la gracia y la presencia de Dios en su vida, redarguyéndolo, instruyendo, corrigiéndole cuando peca, dándole conciencia y conocimiento de lo que Jesús ha hecho por usted y que usted venga aquí agradecido, que venga usted aquí humillado a adorar a Dios. Lean conmigo estas preguntas. ¿Soy sensible al pecado en mí o soy asintomático del pecado? ¿Cristo me ha abierto mis ojos o sigo todavía espiritualmente ciego? ¿Ando con Cristo por la fe? ¿O tengo una cojera, una parálisis espiritual? ¿Siento que el pecado afecta a mi cuerpo, emociones y espíritu? ¿O estoy muerto espiritualmente? ¿Soy pobre de espíritu? ¿He recibido el evangelio de la salvación? ¿Tengo el gozo de la salvación? Por la fe, he muerto y resucitado juntamente con Cristo a través de su muerte y su resurrección para vida eterna. ¿O todavía estoy fuera del redil? Nuevamente, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Leamos todos juntos, Mateo 11:5. Tashiambon, Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A los pobres de espíritu es anunciado el evangelio. A los pobres de espíritu es anunciado el evangelio. Aleluya. David ahora podía volver a adorar. Y usted puede volver a adorar como David. ¿Por qué? Porque Dios está aquí para perdonar. Nuevamente David dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Crea en mí, en mi corazón, en mi alma, oh Dios, un corazón limpio, en mi espíritu,
Renueva un espíritu recto dentro de mí. No sé usted, pero esta es mi oración. Esta es mi oración cada día que peco, cada momento que me siento sucio, impuro, porque yo no quiero perder la presencia del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre. Por eso David clama y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que si el Espíritu de Dios se apartaba de él, como se apartó del rey Saúl, él ya no se merecía más la vida. Él ya no quería más vivir. Ya la depresión lo iba a matar. Por eso él clamaba: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces abriré mi boca, entonces traeré a los inconversos a ti, entonces proclamaré y levantaré mi alabanza a ti. Pero hoy necesito este perdón, necesito tu perdón, necesito tu Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta hora, porque necesitamos de que nuestro corazón sea limpio, de que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y nos renueve, que cree en nosotros un corazón limpio nuevamente. Vamos a orar, hermanos, en esta hora mientras cantamos esta canción. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Dame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y
de tu espíritu dentro de mí. Vamos a orar todos juntos en este momento. Un limpio corazón. Oh, sí, Señor. Renueva tu espíritu y renueva tu espíritu dentro de mí. Oh Padre Santo, crea en nuestro corazón nuevamente un corazón limpio. Es nuestra oración. Renueva tu espíritu, Señor, dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia. Oh Dios. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Oh sí, Señor. Y no me eches de tu presencia, Señor. Y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. No me eches de ti y no me eches. Oh sí, Señor, no quites de mí, Señor, tu espíritu divino. Devuélveme, oh Señor, el gozo de tu salvación. Oh Dios, oh Espíritu, ven dentro de mí y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Oh sí, Señor, el gozo de tu salvación. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Vamos a pasar las ofrendas. Y cantemos una vez más. Crea en mi limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Con agradecimiento, crea en mi limpio corazón. Gracias, Señor. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Aleluya. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. No me eches y no me eches de tu presencia, Señor. Cántalo fuerte. Tu espíritu divino, devuélveme el gozo de tu salvación. Gracias, Padre, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Oh sí, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio. Crea, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros. Señor, no quites tu espíritu de nosotros. No dejes que seamos asintomáticos del pecado. Señor, no nos dejes tristes, caídos por siempre, sino devuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación, porque tú eres el que nos salva, no nosotros. Nadie en este mundo puede interceder por nosotros excepto tú, Espíritu Santo, estando aquí en la tierra, y excepto tú, Señor Jesucristo, a la diestra del Padre. Oh Señor, renueva
Renueva tu espíritu dentro de nosotros. Porque sin tu espíritu nada somos, Señor. Porque sin tu espíritu, Señor, no podemos vivir en este mundo. Porque si sin tu espíritu, Señor, prefiero la muerte antes de seguir, Señor, negándote y pecando en contra de ti, quebrantando el corazón del Padre. Señor, límpiame con hisopo. Deja que la sangre poderosa de Cristo Jesús sea derramada desde los pies hasta mi cabeza, Señor, para que yo me levante cada día delante de tu presencia por tu gracia, por tu palabra, por tu poder. Oh Señor, te pido por limpieza de pecados aquí en mi iglesia, en mi ministerio, en mi congregación, Señor. Todos esos asintomáticos, Señor, tócalos, oh Señor, tócalos, Espíritu Santo. Que se sientan, Señor, que te han fallado. Que se sientan, Señor, que han contristado a tu Espíritu. Que han apagado, Señor, el fuego del amor, esa flama de los dones del Espíritu. Oh sí, oh Padre, haz nuevamente a tus hijos volver en arrepentimiento y volver nuevamente a ti, confesando que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, el ungido prometido. Y úngenos, Señor, con tu Espíritu esta noche, esta tarde aquí. Que ese aceite del Espíritu sea rociado nuestra cabeza hasta nuestros pies. Y, Señor, tú nos laves a través de tu palabra. Tú nos limpies, Señor, y nos hagas una nueva criatura. Si alguna persona hasta ahora nunca ha recibido al Espíritu Santo y a través de este mensaje se siente por primera vez que su pecado está allí dándole un dolor en esa alma, en su conciencia, eso es buena noticia. Ese es un buen síntoma, porque Dios quiere perdonarle. Simplemente repita conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido sin remordimientos, sin culpa, sin ninguna conciencia sucia de mis pecados. Pero ahora entiendo que tú quieres limpiarme. Yo no quiero ser como un leproso que no siente nada y se va muriendo poco a poco. Yo no quiero ser ciego a lo que tú estás haciendo y vivir, Señor, espiritualmente lejos de ti. Señor, yo quiero sentirte. Perdona mis pecados. Envíame tu Santo Espíritu. Haz de mí tu habitación. Este cuerpo, el templo del Espíritu. Y que tu palabra more cada día de mi vida para poder resistir al acusador. Ayúdame a ser agradecido, que me sienta tu presencia, tu gracia y tu amor cada día de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Todo esto lo pido en el nombre bendito de mi Señor y Salvador, Redentor, Jesucristo, el Mesías. Amén.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora, hasta este tiempo, y gracias a los que nos están viendo cada semana a través de internet. Bendecimos a todos y cada uno a través de este ministerio, aquí desde Corea del Sur, y esperamos que nos ayuden a compartir la palabra y el mensaje de Dios en español a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, para que muchas personas en Latinoamérica y en todo el mundo puedan recibir esta bendición también. Nosotros tenemos unos anuncios para compartirles. Todos los viernes estamos teniendo vigilia de oración a las 10 de la noche a través de Facebook y también a través de YouTube. Y también esta semana que empieza vamos a empezar el mes de julio, el tiempo devocional, tiempo con Dios, del Durano Latino. Lo pueden adquirir a través de internet, a esta página duranolatino.com. Cuesta simplemente $1.50, yo no creo que le vaya a afectar la economía a ninguna persona. Y nosotros aquí en nuestro grupo de nuestro chat de la iglesia estamos compartiendo los versículos, pero por los términos de esta compra no podemos copiar o fotocopiar parcial o enteramente este devocional. Así que recuerde que cuando usted compra un ejemplar de este devocional, está dando de comer a una familia allí en Latinoamérica que está dedicándose a compartir la palabra de Dios. Y yo creo que no le va a afectar a nadie este $1.50, pero va a ser más bien una inversión para que sea bendecido. Por eso que nosotros estamos meditando juntos y compartiendo con nuestros hermanos esa meditación personal a través de estos versículos que leemos todos los días a través del tiempo con Dios. También queremos invitarles a participar de nuestro Discipulado 2020. Estamos teniendo ya 2 clases online, 2 miembros que ya están recibiendo las clases online. Y invitamos a los que todavía no se han inscrito, que se inscriban a las clases online a una hora que vamos a concertar a través de internet. Así que escríbanos aquí a iglesiahispana.corea@gmail.com. Así que inscríbase y denos saber su interés de recibir este discipulado. Si ya terminó el número 1, el discipulado número 2. Tengo un material muy, muy especial para este segundo nivel de discipulado en español. También queremos dar las gracias a Honori en Yanje por permitirnos estar aquí en este Salón 304 todos los domingos. Así que usted puede ver la dirección allí en pantalla, aquí en este distrito de Socho, Paul Mero 31, calle 31, número 70. O simplemente, si viene por primera vez, pídale a un taxista o a alguien que le indique cómo llegar al seminario de Torch Trinity o Hepul Trinity, aquí en Socho. Está simplemente 10 minutos caminando de la estación de Yanje, aquí en Seúl. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar con una oración y vamos a terminar con la bendición pastoral. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este servicio, este último servicio de junio, por estos 6 meses que hemos sobrevivido, que hemos sido bendecidos a través de esta pandemia, porque nuestro espíritu se ha renovado, porque nuestra mente se ha renovado y porque tu palabra nunca ha faltado aquí en esta mesa espiritual de tu casa. Y Señor, bendecimos estas ofrendas de agradecimiento, diezmos que son presentados aquí delante de tu altar y también los que han sido enviados por Telebanco. Señor, bendice a todos los que fielmente, con amor y agradecimiento, hacen posible que nuestro ministerio siga adelante. Señor, cuídanos esta semana y sana a todos los que están enfermos. Que nuestras oraciones que estamos compartiendo cada viernes en nuestra vigilia sean contestadas en tu tiempo. Gracias, Señor,
por la sanidad del tío de nuestra hermana Luna. Gracias, Señor, por haber sanado a nuestros hermanos latinos en Perú, Quique y Santos. Gracias, Señor, por los que tú vas a sanar en nuestro ministerio. Belén en su nervio óptico, nuestro hermano Han por su diabetes. Acuérdate, Señor, de Carlos. Señor, acuérdate también de nuestra hermana Tania, que está sufriendo de Parkinson y esa enfermedad muscular. Te pedimos, Señor, por esta niña Lártiga, que está sufriendo de este tumor en el estómago. Lo mismo, Señor, por los hermanos de Guatemala que están aquí en Coyán, que trabajan los domingos y están esperando que se abra nuestra iglesia. Dale paz, Señor, y armonía dentro de ese compañerismo entre compatriotas. Señor, te pedimos también por los que están sufriendo porque han perdido a sus seres queridos por esta pandemia o por cualquier otra enfermedad. Especialmente pedimos por Bella Zurita de Bolivia, que vive aquí en Inchón, que ha fallecido su papá. Señor, consuélale con tu presencia para que ella sienta que tú, oh Padre Celestial, estás allí a su lado. Oh Señor, pedimos también por todos los que están pidiendo oración, por la hija del pastor Hugo, que tiene su hijita de 2 años con esta cadera fuera de su lugar, que pronto pueda recibir la operación. Señor, pedimos por todos los que están enfermos con el coronavirus, por todos los que están sufriendo de cáncer, por todos los que están sufriendo de algún dolor muscular, de rodilla, de cabeza, de estómago, de espalda, de columna, todos sean sanados en el nombre de Jesús. Todos sean, Señor, liberados en el nombre de Jesús. Porque ahora, Señor, decimos, conforme a tu palabra, que lo que atamos aquí en la tierra es atado en el cielo, y con lo que desatamos aquí en la tierra es desatado en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Predicamos y profetizamos que esta casa será llena de personas que te adoren en espíritu y en verdad. Y bendecimos a nuestra hermana Nancy por venir aquí por primera vez para adorarte en español, aquí en este país, aquí en esta ciudad, aquí en esta iglesia, para la gloria de Dios Padre. Oh Señor, gracias por este ministerio y por hacer posible, Señor, que estemos aquí transmitiendo a través de internet, a través de las redes sociales. Señor, que estas redes sean milagrosas, que estas redes, Señor, capten a muchos y que nos hagas a nosotros aquí desde Corea pescadores de hombres. Y que se derrame tu espíritu sobre todos los que escuchan tu palabra en español desde ahora en adelante. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, inspiración y gozo de la presencia del Espíritu Santo estén con todos los que están aquí presentes, con todos los que nos han escuchado y visto en internet, desde ahora y para siempre. Amén.